continuación, el doctor Javier González, quien es internista infectólogo de la Universidad de Antioquia y quien trabaja como infectólogo en la clínica cardiovascular, nos va a discutir el tema del paciente con síndrome febril. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo sé que ya están un poco cansados. Vamos a tratar de agilizar. Yo digo que a mí me tocó bailar con la más fea porque es que estudiar a un paciente con síndrome febril que uno no sabe por qué tiene fiebre, de verdad que es todo un reto. Y yo pues como no sé bailar, entonces eso hace que me traiga ese tipo de recuerdos. Vamos a comentar el caso de un paciente de 68 años, muy común, pensionado, diabético, hiperlipidemia, con enfermedad coronaria, como los que solemos ver, con algunos antecedentes quirúrgicos muy usuales, nada extraño, y que toma los medicamentos que la gente con esas enfermedades de base suele tomar. Nada fuera de lo común, hasta ahí todo va bien. Resulta que el hombre, desde hace 2 meses, estaba con astenia, dinamia y malestar general. Tiene 68 años y es pensionado, pero la jubilación no suele dar esos síntomas. Uno suele ponerse contento cuando se jubila. Le habían indicado 2 veces antibióticos porque sospechaban que tenía una otitis. Sin embargo, él pues nunca se quejó de dolor de oído, pero alguien pues le vio una otitis. Pero el hombre no mejoraba, seguía con astenia, dinamia, malestar general. Además de eso le dieron unas recaídas de virus herpes genital que en sus años mozos había tenido, pero pues ahora volvió a aparecer, por lo cual estaba en tratamiento pues con aciclovir. Pero desde hace un mes la cosa se complica porque además de tener las recaídas del virus del herpes, debe haber recibido tratamiento para una otitis que al parecer no existió, empieza con fiebre. Y ya pues cuando la fiebre aparece las cosas son a otro precio. Entonces, como cipro y amoxicilina no había funcionado, pues había que mandarle otra cosa y se le mandó doxiciclina, un antibiótico de una familia distinta. Entonces, en estos 2 meses el hombre ya ha pasado por 3 familias de antibióticos y tiene astenia, dinamia, malestar general y fiebre. No tiene otro síntoma diferente. Cuando ya el hombre consulta, él es pensionado, es un tipo que puede exigir una buena atención en su servicio de salud, consulta y casi que le dice al doctor, venga, ¿por qué no me hace algunos examencitos para saber qué es lo que me está pasando? Porque la cosa no va bien, yo he recibido ya mucho antibiótico y no siento ninguna mejoría. Entonces le hacen los exámenes que quizás se le hacen comúnmente a un paciente con estas características en urgencias, que es un hemograma en el que le encuentran una anemia importante de 8,7, con un volumen corpuscular medio bastante alto, con macrocitosis, además hipocromía, una ligera leucocitosis con ligera neutrofilia, linfocitos están bien, las plaquetas están bien y hasta ahí pues solamente tenemos una anemia. Una creatinina que estaba en 1,2, este señor, recuerden, es diabético, es hipertenso, fue revascularizado coronario, un ionograma que no dice nada, una PCR que está pues alta, no hay paciente con fiebre sin PCR, y un perfil bioquímico hepático que pues no habla de nada anormal. Sin embargo, la fosfatasa alcalina está pues ahí un poquito por encima de lo normal. Entonces, pues como los exámenes no dijeron muy bien qué tenía, siguen con más exámenes, porque pues hay que saber qué tiene el paciente. Entonces, le hacen anticuerpos contra la hepatitis C, antígeno S contra la hepatitis B, le buscan leptospira, le buscan brucela, le hacen un VIH, Epstein-Barr, le da positivo el IgM, el IgG también le da positivo, le hacen una gota gruesa, hasta ahora no nos han dicho de dónde viene el hombre, pero pues se ganó su gota gruesa, un TP, un TPT, le hacen hemocultivos, tanto parapiógenos
hongos y micobacterias. No sabemos qué síntomas tiene, pero hay que hacerle hemocultivos. Toxoplasma, IgG, IgM, solamente positivo el IgG, es colombiano. Citomegalovirus positivo, chichombia, y citomegalovirus negativo, IgM. Con todo esto y la información que nos han dado hasta ahora, entonces pues viene el momento de preguntarse qué va a pasar, porque nada de eso parece estar ayudando mucho. Entonces, ¿cuál es la causa de fiebre del paciente? ¿O será que necesitamos hacerle más exámenes? ¿Cuáles? O podría también uno centrarse en la discusión de qué pasó con el manejo de antibióticos en este paciente. Pues pienso que centrarnos en esta discusión no lo ayuda a él, pero sí quizás nos ayude mucho a nosotros. Pienso que en este momento esta pregunta no tiene respuesta, no tenemos todavía herramientas, pero quizás de esta, que es la que la gente suele hacerse primero, sería la que podríamos hacernos. Entonces, ¿qué estudios le van a solicitar? No nos han dicho cómo está la radiografía de tórax, probablemente le hagan un urocultivo, porque pues como en los hemocultivos no dio nada, probablemente haya que hacerle un TAC de tórax y abdomen, un ecocardiograma transesofágico, una biopsia de médula ósea, un PET scan, yo no sé, alguna cosa se le tiene que ocurrir a uno y alguna cosa pues hay que hacerle porque no sabemos qué tiene el paciente después de todo lo que le hemos hecho. Es lo mismo que María Angélica resaltó en la presentación anterior y es simplemente nos vamos por el camino de las ayudas diagnósticas y eso nunca o generalmente no nos resuelve el problema, ¿cierto? Entonces, ni siquiera nos han dicho si el hombre de verdad tiene fiebre. En ningún momento de la historia que tenemos hasta ahora han documentado la fiebre hay que documentarla. Uno no se puede meter a estudiar un paciente con fiebre sin saber si sí tiene o no tiene fiebre. Ustedes saben que la temperatura corporal no es constante a lo largo del día, es una temperatura que varía a lo largo del día, hay como un ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano tiene dos picos, un pico en la mañana y un pico en la tarde, y son los momentos en los que los pacientes generalmente hacen fiebre. Uno se pregunta a veces, ¿por qué la gente hace fiebre vespertina casi con todas las enfermedades? Pues precisamente porque el ciclo circadiano dice que en las horas de la tardecita, casi entrando la noche, uno tiene una temperatura basal más alta. Y pues para documentar la fiebre hay que tener una definición de fiebre. Esta definición quizás no sea universal, pero es muy práctica y es muy útil y nos está definiendo un punto a partir del cual hablamos de fiebre. Pero si usted tiene un viejito con 38,2 y está con escalofríos y tiene una neumonía, ¿tiene fiebre? Por supuesto que tiene fiebre, puede no cumplir con esto, pero tiene fiebre, ¿cierto? El mecanismo por el cual se da la fiebre pues son los pirógenos, que pueden ser tanto del mismo paciente en enfermedades en las cuales los microorganismos no cumplen un papel principal, como la interleuquina 1, etcétera, etcétera, o los pirógenos directamente asociados al microorganismo. Yo pienso que esto es lo más importante y yo diría que esta es la diapositiva en la que se podría resumir toda la presentación y es amplíe los datos de la historia y amplíelos a diario. Resulta que lo peor que le puede pasar a un paciente con fiebre de origen desconocido es que todos los días lo vea el mismo médico, porque uno no vuelve a pensar sino en lo que ya pensó el primer día. No le vuelve a preguntar al paciente los síntomas, porque como ya se los pregunté ayer, no le vuelve a preguntar cómo le empezó la fiebre, porque ya se lo pregunté ayer, no le vuelve a preguntar sus antecedentes, no le vuelve a preguntar nada, sino cómo amaneció hoy, no cómo estaba usted hace 3 meses, ni cómo estaba antes, sino que solamente le preguntamos cómo amaneció hoy. Y esto no es una crítica, sino que es una realidad que todos vivimos, ¿cierto? Para uno devolverse a hacer las mismas preguntas, le da pena con el paciente porque dirá que fue que yo no le puse atención, le da pena con uno mismo porque cree que es mal médico por no haber hecho una buena historia al ingreso, etcétera, etcétera. Hay muchas razones para no reinterrogar a los pacientes. Entonces, amplíe datos de la historia clínica a diario es quizás la clave del paciente con fiebre de origen desconocido y es quizás lo más difícil para el médico. Y amplíe datos es, mire bien la edad de su paciente, no es lo mismo una fiebre en un adulto joven que en un adulto viejo.
mire los antecedentes familiares, devuélvase otra vez a los antecedentes familiares. Uno a veces pregunta, ¿en su familia hay enfermedades importantes? El paciente dice que no, sigue adelante, ¿cierto? Y no ahonda en los antecedentes familiares. Mire otra vez las comorbilidades que su paciente tiene, fue operado, le pondrían una valvulita mecánica en esa cirugía, no sabemos, etcétera, etcétera. Mire las adicciones, mire de dónde viene, mire qué viajes ha hecho, mire qué mascotas tiene, mire qué hace en la finca cuando va los fines de semana, mire a dónde ha ido de vacaciones últimamente, mire, pregunte, ¿cierto? Es ahondar en la historia clínica y eso es muy difícil que si uno ve el mismo paciente todos los días, uno cambie las preguntas que ha hecho y vuelva a hacer preguntas diferentes. Y es que si no lo hace, se enfrenta a esto y a tener que pensar en fiebre de origen desconocido en todas estas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y esa lista, pues, podría ser mucho más grande, pero pues es un reto muy difícil tratar de meter a un paciente que tiene unos síntomas inespecíficos en semejante cantidad de enfermedades y de probables causas de su patología. A todos nos han dicho que la fiebre de origen desconocido tiene más de 200 causas, entonces pues es muy complicado si uno no utiliza alguna herramienta que le permita encasillar el paciente en algún lado. Entonces hay una definición de fiebre de origen desconocido muy conocida, muy famosa, que sigue siendo vigente con algunas modificaciones, y es pues que tenga fiebre, que esa fiebre se haya documentado en varias ocasiones, que lleve más de 3 semanas con fiebre y que no se haya logrado tener un diagnóstico etiológico después de una semana de investigación. Otros dicen que 3 días de hospitalización. Póngale lo que ustedes quieran, que eso no es tan importante. Que tenga más de 2 visitas a consulta externa. Los pacientes aquí en Colombia van a consulta externa y se demoran demasiado en traer los resultados de exámenes, de tal manera que ese criterio es difícil de cumplir. Entonces hay que fiebre de origen desconocido clásica, fiebre de origen desconocido en el paciente con VIH, esto es importantísimo porque las causas de la fiebre son diferentes en el paciente hospitalizado, en el paciente neutropénico, etcétera, etcétera. Pero yo diría que el objetivo más importante para mí hoy es hablar de fiebre de origen desconocida clásica y por lo tanto no voy a mencionar las otras, y es más o menos en donde estaría nuestro paciente, ¿cierto? Están los criterios diagnósticos que ya vimos, están las etiologías, que ya vimos el cuadro que puede ser cualquier cosa, puede ser una infección, una neoplasia, una inflamatoria o una miscelánea, o sea que uno tiene que investigar. Esa relación de porcentajes va a depender mucho de los síntomas acompañantes, de las series, del sitio donde uno lo vea y de la edad de los pacientes. Entonces, a medida que ha venido pasando el tiempo, las infecciones son en menor porcentaje causas de fiebre de origen desconocido, en parte porque hemos mejorado las pruebas diagnósticas para las infecciones y de tal manera que se nos pase una infección, que es lo que uno siempre piensa cuando alguien tiene fiebre, fiebre es igual a infección, entonces hace que con el pasar del tiempo los pacientes con fiebre de origen desconocida cada vez menos probablemente tengan una infección. Eso es chévere para nosotros. Y entonces dentro de las infecciones están las bacterianas, que pueden ser muchas cosas, abscesos, bacteremias, infecciones por micobacterias, otras más raras como rickettsias, aquí la epidemiología va a ser muy clave, micoplasma, clamidia, etcétera, muchos virus, Epstein-Barr virus, recuerden que este paciente tenía una IgM positiva para Epstein-Barr virus, también tenía la IgG positiva, citomegalovirus, el VIH, entre otros muchos virus. Los hongos no se quedan atrás y cada día ganan pues más importancia, están los más famosos, pero puede haber muchos más. Hasta los parásitos pueden dar una infección que se manifieste con fiebre de origen desconocido, una simple amibiasis. Yo recuerdo mucho una señora que consultó mucho por un dolor abdominal y fiebre, tenía fiebre de origen desconocido mucho tiempo, hasta que se perforó y tenía una colitis amibiana, y nadie pensó en amiba, ¿cierto? Porque como tiene fiebre de origen desconocido, eso debe ser algo raro, eso no debe ser nada común, y obviamente la señora se perforó y se terminó muriendo de peritonitis. La malaria, la leishmaniasis, etcétera, etcétera. Las neoplasias van ganando mucho terreno, su diagnóstico a veces es muy difícil y pueden ir desde un linfoma, leucemia, mieloide,
mieloma u otras. Las neoplasias de órganos sólidos generalmente pues son a veces un poco más fáciles de encontrar porque uno ve la neoplasia por algún lado. Sin embargo, hay algunas neoplasias de muy difícil diagnóstico, como las neoplasias renales, que su diagnóstico tiene que ser muy buscado. Hay algunas neoplasias con metástasis, hay vasculitis, son muy difíciles de diagnosticar. Si no se piensan, no se encuentran, y como su diagnóstico se llega a través de cumplir varios criterios, siempre que ustedes vean enfermedades que uno tiene que cumplir criterios es porque nadie sabe cómo diagnosticarlas bien y hay que ponerse de acuerdo de alguna manera. Lo mismo pasa con neumonía asociada a ventilador y muchas otras cosas. Entonces, cuando uno tiene que llenarse de criterios para decir que tiene una enfermedad, pues es porque la cosa no es fácil, y eso quiere decir que generalmente ninguna prueba diagnóstica en especial les va a aportar estos diagnósticos. Las vasculitis son muy importantes en pacientes